Bueno, shalom, shalom, y continuamos entonces con nuestra lectura semanal del libro El Nuevo Jamás, el gran caos organizado y la venida del Mashiach. Damos una bienvenida para los que están acá en la sala y también para los que estarán en YouTube, que nos van a ver. ¿Cuál es la idea? Yo soy reiterativa cada vez que empezamos en la lectura, cada semana, soy reiterativa en decir, este libro pertenece, es de la autoría del rabino Isaac Shapira. Lo estamos leyendo porque es el propósito que el Padre ha puesto en nuestro corazón, el que aprendamos de lo que el Eterno está hablando. Aprender del rabino Isaac Shapira, que es un hombre judío mesiánico, nos permite entender la Torá desde un concepto hebreo en su original, y él nos lo explica de una manera muy sencilla. Entender que todo lo que está pasando en el mundo hace parte del plan del Eterno. Yo los invito a todos ustedes a que consigan el libro, puede ser físico o puede ser en PDF. Es un libro muy económico en PDF. Hay virtual, uno lo consigue en $10. El físico más o menos como en unos $50. Es un libro muy económico que trae realmente muy buena información. ¿Qué estamos ganando con esto? Realmente la ganancia no es una ganancia económica. Yo no recibo ningún dividendo, ninguna ganancia por comprar estos libros, ni por publicitarlos, ni por invitarlos a leerlos. Esto simplemente es el placer de poder juntos aprender. Es solamente por eso. Y reitero, no soy ni amiga, ni siquiera conocida del rabino Isaac Shapira. Él no sabe de mi existencia, yo sé de él por lo que veo en las redes sociales, porque le sigo, eso es todo. Entonces, con esa antesala, continuemos entonces. La semana pasada habíamos terminado, a ver, veamos, vamos a irnos al anterior y empecemos acá en Génesis 1:2 dice, declara que solo la tierra se encontraba en un estado caótico en respecto a los reinos celestiales. La Torá no incluyó el cielo como caótico, ya que era el hogar de la presencia de Elohim. Según la opinión expresada en el Talmud, la frase también significa que este estado de caos había estado sujeto a la creación. Para visualizar esto, debemos suponer que Elohim creó este caos en una región que rodeaba la tierra. ¿Qué nos está diciendo aquí? Estamos diciendo acerca de, aún el Eterno tiene el control del caos. No es que existe el caos y el Eterno está como encartado con ese caos, no. Aún el caos hace parte del plan que el Eterno puede tener para nosotros. Y Él tiene el control, Él puede organizar ese caos en cualquier momento. El Elohim es Elohim mismo, quien trajo el caos al mundo, quien lo permite, y a la tierra. Vamos a hacer un paréntesis acá. Recordemos que cuando está Hasatán diciéndole al Eterno, permíteme tocar a tu siervo Job. El Eterno le dice, claro, tócalo, tócalo. Entonces, y Hasatán le dice, sí, pero lo tienes rodeado de ángeles, está cercado de ángeles. Entonces el Eterno tiene que permitir que el caos venga a la vida de Job. El Eterno permite el caos, lo permite porque nosotros lo necesitamos de alguna manera. Esto es algo que uno diría es triste que los seres humanos necesitemos el caos. A veces las personas necesitamos sufrir para poder entender lo que es el gozo, lo que es la alegría. A veces se necesita tener la sensación y aún vivir la soledad misma para uno poder disfrutar, respetar de la compañía. A veces los seres humanos requerimos vivir ciertas cosas no tan agradables para que podamos aprender que no nos gusta vivir el caos, que necesitamos vivir en el orden. Sigamos entonces con la lectura. Dice, como el caos que estamos experimentando ahora mismo, para poner orden y, lo que es más importante, para preparar a Israel para algo mayor. ¿Por qué se mencionan los cielos antes que la tierra en la narración de la creación? Orhai, en su esclarecedor comentario afirma, hay otro indicio en hacer que los cielos precedieran la tierra, mostrar que el camino del santo, bendito sea, no es como el proceder de la carne y la sangre,
hablando del ser humano. El proceder de la carne y la sangre es construir primero la casa y luego, permítame acá, y luego el ático en la parte superior de la misma. Pero el santo, bendito sea él, hizo que el ático precediera y después construyó la casa para mostrar que los cielos están suspendidos y en pie por su palabra, bendito sea él. Elohim creó los cielos antes de crear la tierra y nos puso en la tierra, no sobre el cielo. Él trajo caos, pruebas y calamidades sobre la tierra y no sobre el cielo, para ver si podíamos triunfar y preparar nuestras almas para nuestro último hogar, el mundo de arriba. En este momento, la raza humana está pasando por grandes conflictos con Hamas, pruebas que amenazan nuestra existencia, porque el Señor está condicionando nuestras almas para prepararse para los reinos celestiales. Orhaim comenta, la palabra Bereshit en el principio, Génesis 1:1, el santo bendito sea, quiso decir que él creó el mundo en aras de la Torá, que se llama Reshit, y la explicación de la letra Bet, la primera letra de la palabra Bereshit, es que la Bet indica causalidad, y de esto se deduce que quien amerita conocer la Torá merece el mundo entero, y quien no amerita conocer la Torá no debe beneficiarse de este mundo, ni siquiera para poner un pie en él, a menos que ayude a quienes se esfuerzan en el estudio de la Torá. Y también dijeron que el Señor creó el mundo por amor a Israel, que se llama Reshit, como está escrito en Jeremías 2:3. Vemos aquí entonces que dice que Él es el primero de sus frutos. Es Reshit Tebu Atoh, el primero. Israel es la primicia. ¿Qué es lo que el Padre nos, bueno, digamos el Padre, realmente eso es un libro del rabino, pero él nos está citando la palabra, y cuando nos cita la palabra es el Padre Celestial el que nos habla cuando se cita la palabra, de que estamos viendo, el Eterno tiene un plan desde el inicio de la creación. Él nos mostró el fin desde el comienzo. Nosotros desde el comienzo sabemos que todo este caos que se está presentando hace parte, precede el advenimiento de Yeshua, precede ese Natsal, ese rescate. Todo esto que está sucediendo ahora es porque en algún momento, en un futuro próximo o en un futuro de pronto no tan cercano, bueno, que si fueran 50 años ya sería muy cercano, si fueran 10 años sería muy cercano. Cualquier tiempo que sea en este momento ya todo es demasiado cercano para la venida de Mashiach. Todo esto que está sucediendo es porque estamos siendo preparados para encontrarnos con el Señor, con el Eterno. Este mundo está en caos porque nosotros mismos con nuestras actitudes y nuestras acciones hemos hecho que el mundo esté en eso. ¿Y qué le toca, y así como lo estoy diciendo, qué le toca al Señor hacer, al Eterno? Traer el caos. Cuando un padre de familia ve que un hijo se está portando mal, el padre trae caos sobre ese hijo. ¿Cuál es ese caos? La corrección, la disciplina, el llamarle la atención, el levantarle el tono de la voz, castigarlo, cohibirle o prohibirle algunas cosas. Puede que al hijo no le guste, pero es la manera de rectificar. La capacidad que tenemos con la lectura, la capacidad de nuestra alma de ascender a los reinos celestiales, venciendo a nuestra carne y viviendo según el Espíritu, es la victoria definitiva sobre Edom y Amalek. Hoy, el fuerte dominio de Edom, Amalek y Hamas han unido sus fuerzas contra el Elohim de Israel. Los terroristas de Hamas llaman a su campaña de terror una guerra santa contra el Elohim de Israel y el pueblo judío. En este punto no hay discusión. La guerra de la última generación es una guerra santa contra el Dios de Israel, el pueblo judío y el pronto regreso del Mesías judío. El Shelah explica el pecado de la generación de Noah. Hago un paréntesis acá, recordemos que escrito está, y Yeshua nos dijo que los últimos tiempos serían como el tiempo, como la generación de Noah.
Incluso cuando la generación de la Torre de Babel se dispuso a erigir la torre diciendo, queremos hacernos un nombre, seguían teniendo la intención de servir y respetar a Elohim. Esa parte de su intención era loable. Su pecado consistió en querer aislar el nombre de Elohim, que representaba el atributo de dominio de los cielos. Querían una separación entre la autoridad terrenal y la celestial. La tierra debía estar únicamente bajo la soberanía humana. ¿Cuál es la fuerza espiritual que impulsa a Hamás y a la violencia? Es la fuerza que rechaza el poder de supervisión de Elohim sobre los cielos y la tierra, rechazando completamente su señorío sobre la tierra. La misma fuerza quiere transformarnos en dioses sobre la tierra, separando los dos reinos creados como uno solo. Hoy en día, muchos viven sus vidas como si no existiera el bien ni el mal. La moralidad es relativa e incluso las vidas humanas tienen un valor mínimo, ya que el espíritu de Hamás se desboca sin límites. Sin embargo, hay esperanza. El Shelah concluye. Será tarea del Mesías reparar el daño causado cuando se construyó la torre. Él conquistará todas esas naciones y solo él gobernará. Encontramos una alusión a esto cuando la gente de la generación de la torre justificó su acción diciendo, hagamos un nombre. Hagamos un nombre. También encontramos que se dice de David en segundo libro de Samuel 8:13, y se hizo David de renombre. Desde el principio de los tiempos, Elohim estableció una guía para toda la humanidad. Veamos, pero yo quiero hacer un paréntesis aquí. Aquí vamos a hacer un paréntesis con todo esto que dijimos acá anterior. ¿Qué es lo que nosotros estamos encontrando? Vamos a irnos 2 páginas atrás. El ser humano, a lo que se está revelando en este momento es a la autoridad del Eterno en su vida. ¿Por qué está ganando tanto territorio el socialismo, el comunismo en todo el mundo? Porque el ser humano quiere ir a la anarquía. Lo que no saben las personas, lo que parece que no supiéramos, es que la anarquía, también en la anarquía hay un control. No es que todos estén mandando, en el comunismo y en el socialismo no todos mandan. Lo que hay es una dictadura. El socialismo y el comunismo es una anarquía, una supuesta anarquía, pero lo que realmente está es disfrazada una dictadura. ¿Qué quieren las personas? Separarse del Eterno. Y cuando queremos separarnos del Eterno, ¿qué viene? Viene jamás. Viene violencia, viene secuestro, viene transgresión, viene dolor, porque todo esto, ay, ¿qué nos pasó aquí? ¿Hasta dónde se fue? ¿Qué nos pasó? Permítame un momento. A ver, veamos, se fue hasta el final. Vamos a retrocederlo hasta donde estábamos, pero vamos a, de todas maneras, a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La humanidad, cuando las personas se hacen la pregunta muy válida, pero ¿por qué si Dios es bueno, si Elohim es bueno, por qué permite todo ese mal que viene? ¿Por qué el Eterno permite que esté sucediendo todo esto? Es que el Eterno permite aquellas cosas que nosotros mismos hemos buscado. Nosotros, los seres humanos, nos hemos puesto como en la tarea, digámoslo así. Nos hemos puesto en la tarea de nosotros mismos dañar nuestros cuerpos, de nosotros mismos dañar el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Y qué le toca entonces al dueño del universo, al dueño del mundo? Traer el castigo sobre la tierra, traer el castigo sobre las personas, porque eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos traído ese mal. Vamos a mirar acá. Permítame, volvemos a la página en la que estábamos. Como usted, a ver, creo que ya pasamos. Sí. Y vamos por esta siguiente página. Sí, íbamos en esta.
Sigamos con la lectura. Entonces, la capacidad de nuestra alma de ascender a los reinos celestiales, venciendo nuestra carne y viviendo según el Espíritu, es la victoria definitiva sobre Edom y Amalek. ¿Eso qué quiere decir? Ya habíamos leído esta parte ahorita. Que nosotros, cuando podemos vencer al espíritu de Amalek, a ese espíritu de Edom, ¿qué es lo que estamos venciendo? Según lo que ya hemos visto. ¿Qué es Edom? ¿Qué es Amalek? ¿Qué jamás es caos? Es violencia, es secuestro, es robo, es tortura, es todo aquello que vaya en contra de nuestro Elohim de Yud Hei Vav Hei, todo lo que va en contra de el Dios de Israel, del Elohim de Israel. Así que esta es una reflexión muy interesante que nosotros estamos haciendo cuando nos damos cuenta, un momento que nosotros hemos traído el mal, no lo trajo el Eterno, no es que el Eterno si es bueno, si Él es bueno, que lo que pregunta la gente es si Dios es bueno, porque existe el mal. Dios es bueno y lo único que quiere es quitar el mal que hemos traído nosotros. Nosotros permitimos como hijos desobedientes. Desde el principio de los tiempos, Elohim estableció una guía para toda la humanidad. Veamos ahora el magnífico plan de Elohim para vencer y derrotar a Amalek y a Edom por última vez. Pero la tierra llegó a estar desolada, sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Es importante tener en cuenta las 4 palabras respecto a que el mundo era un caos. Tenemos entonces sin forma, vacío, oscuridad y abismo. Estas 4 palabras están presentes, representan la historia del pueblo judío y las ataduras. Hago un paréntesis para aquellos que dicen, pero ¿por qué habla siempre del pueblo judío? ¿Por qué no habla de simplemente Israel en general, los que estamos en la dispersión, los que no somos solamente Yehudí? ¿Por qué? Recordemos que este libro fue escrito por un rabino judío mesiánico. Entonces, cuando veamos la palabra judío, en algunas partes podríamos pensar en las 2 casas de Israel. Entonces, estas 4 palabras representan la historia del pueblo judío y las ataduras y el yugo que tendría que superar a lo largo del tiempo. Éxodo 1:1 se afirma. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron, cada uno con su familia. El lenguaje de la Torá en las palabras Havain, Mitzrayim, que estaban entrando, que estaban viniendo a Egipto, es bastante extraño, ya que se refiere al tiempo presente. Se refiere a los diferentes egiptos que los hijos de Israel tendrían que vencer. La palabra hebrea bain, o venimos, se refiere a esos 4 reinos. Se refiere, como podemos ver acá, a Babel, a Edom, a Javán, Grecia, y a Amadi, que es Persia. Es decir, que el Eterno, desde el inicio y desde el hebreo, porque esas son cosas que no las leemos en nuestras versiones en español, no nos damos cuenta de eso, pero desde el hebreo nos damos cuenta que el Eterno le estaba diciendo a Jacob, le estaba diciendo desde el inicio, entrar a Misrayim es solamente una de las primeras etapas, porque todavía faltan otros Egiptos que hay que vencer. Todavía faltaba pasar por el exilio de Babilonia, todavía faltaba todos estos reinos en Edom, en Grecia, en Persia. Es imprescindible entender que Elohim, en su gracia y misericordia, ya ha visto todas las pruebas y tribulaciones por las que deberá pasar el pueblo judío. Esto es muy, muy importante. Esto es muy importante, porque lo que el Eterno nos está diciendo acá en su palabra, y que todos lo sabemos, que Él sabe desde el inicio, sabe el fin, todo lo que va a suceder. Pero esta palabra nos permite a nosotros, hoy en día, en este momento, pensar en todo esto que está sucediendo, todas las pruebas y todas las tribulaciones que nosotros podemos vivir como pueblo y a nivel personal, el Eterno ya las conoce.
y ya sabe que sí las podemos vencer. Incluso en Génesis 1 vemos una alusión a los 4 imperios que acosarán al pueblo judío. Cada reino es peor que el anterior. Amalek es el último, la raíz de todos los demás. Consideremos una lectura alternativa de Génesis 1:2, según la tradición de la casa de Israel. Abismo, el reino de Edom; oscuridad, el imperio de Grecia; vacío, el reino de Persia; sin forma, el reino de Babilonia. Génesis 1:2 predijo correctamente la batalla final que el pueblo judío tendría que librar contra el reino de Edom, también conocido como el reino de Amalek. Entonces la tierra estaba sin forma, vacía, oscura y había abismo. También conoció como el reino de Amalek, y jamás hemos entrado en la batalla final contra Edom por el bien de la humanidad. La batalla física que se libra actualmente en Israel es la batalla final de la humanidad contra la serpiente de las profundidades, es decir, el infierno. No debería parecernos una coincidencia que la palabra hebrea jamás esté profundamente arraigada en la palabra infierno en hebreo. En su comentario, el Baal HaTurim explica que la palabra jamás tiene su origen en la palabra ham, caliente, en hebreo, utilizando un método interpretativo judío, igualando el valor numérico de las palabras en gematría, conocido como número reducido. Se esconde un secreto estremecedor dentro de la lengua hebrea sobre el origen de la palabra jamás. ¿Cuál es este secreto? Dentro de la palabra hebrea jamás se esconde la expresión hebrea gran calor ardiente, ya que jamás tiene origen en Edom, que significa rojo, como las piedras rojas de lava. En gematría, el valor absoluto de el calor de jamás es igual al valor numérico de la palabra infierno. Esto es algo muy, muy fuerte lo que estamos leyendo acá en este momento. Jamás, que uno podría pensar, es simplemente un grupo terrorista, pero todos sabemos que la Torá tiene gematría, que la gematría lo que nos está indicando es que la Torá es matemática. La Torá es matemática, por eso a la Torá no se le puede ni agregar ni se le puede quitar, porque si uno le quita una letra, una palabra, lo que uno le quite a la Torá, se pierde el valor, el sentido. Cada palabra que el Eterno eh, insufló, que se la dijo a cada uno de los profetas, que se le enseñó a Moshe para que él escribiera la Torá. Cada una de las palabras, todas y cada una de ellas, tienen un valor y un significado muy profundo. Por eso no se le puede quitar nada. Si tú estás haciendo una ecuación matemática y retiras un número, solo uno, inmediatamente todo cambia, todo cambia. Es algo así como si a ti te tienen que pagar X cantidad de dinero y resulta que son, lo que te tienen que pagar tiene 6 ceros y tú dices, wow, con 6 ceros, excelente, pero si te quitan un cero, ya es muy distinto. No es lo mismo que te paguen 1 millón a que te paguen 100.000. Eso no es lo mismo, no es lo mismo de ningún, solamente por haber quitado un cero. Y como la Torah es matemática, esto es muy fuerte cuando nosotros nos damos cuenta que ese jamás que nosotros estamos viendo en el mundo físico, ese jamás que quiere acabar totalmente con Israel, que considera que Israel ni siquiera debe existir por ningún motivo ni como nación. No solamente es que no exista como Estado, porque en el Estado hay un territorio, hay una nación que es el pueblo en sí mismo y hay un gobierno. Que no exista como Estado, de pronto uno hasta podría entender algunas cosas, pero no existir como nación es que ni siquiera podamos existir en el mundo, porque ellos quieren acabar con todo lo que tenga que ver con el Elohim de Israel, con nuestro Padre Celestial. Él quiere destruirlo absolutamente todo, sea que estemos en Israel o sea que estemos en la dispersión. Esto es algo muy, muy fuerte y jamás,
cuando lo vemos así, como lo estamos viendo acá, tiene esa misma connotación de infierno, tiene el mismo valor numérico. Muy interesante esto que puede suceder. Bendito sea el nombre del Eterno. La palabra jamor o hamam, calor, tiene el mismo valor numérico que la palabra mei, Noah, las aguas de Noah, lo cual enseña que el faraón fue castigado medida por medida. La palabra jamás tiene el valor numérico de Geinón, infierno, lo cual enseña que los malvados son juzgados en agua hirviendo. O sea que jamás puede tener, jamás y Geinón tienen el mismo valor numérico. Pero esto es lo único que nos va a asegurar y que posiblemente lo vamos a ver en el siguiente libro que vamos a leer, que es La caída de Edom con el favor del Eterno. Nos vamos a dar cuenta, y desde ahora lo vemos, como si bien es cierto que jamás puede traer como una vida de infierno al planeta, a nuestra tierra, a cada uno de nosotros, también es cierto que él no va a prevalecer. Y lo que le va a suceder es que va a ser castigado como se castigó a Faraón, medida por medida. Tanto mal hizo Faraón, tanto mal recibió y fue castigado. Esto quiere decir que jamás a sí mismo, como puede traer infierno a la tierra, él mismo será castigado. Él mismo disfrutará, lo digo de forma irónica, ese Geinón, ese infierno. Él mismo estará allí. Para los que piensan que estar del lado incorrecto de la historia es lo mejor, para los que piensan que el ejemplo sería, aquí en este paréntesis que hago, la gente se imagina que Hasatán, que Yeshua lo reprenda, va a estar en el reino ahí, en el infierno reinando y que va a tener un trono y que la gente va a estar como haciendo barbacoa todo el tiempo y disfrutando. Déjeme decirle, eso no es verdad. Hasatán va a ser juzgado, juzgado. Eso es lo que va a pasar. Hasatán va a ser juzgado. Y en eso que va a ser juzgado, él no va a estar disfrutando en el Geinón. Él va a estar siendo castigado fuertemente, medida por medida, como un gran juicio que viene sobre los enemigos de Israel, que han tomado el espíritu de jamás sobre sí mismos. Es importante tener en cuenta que la raíz hebrea de la palabra calor es ham, ham. Aquí lo vimos. Mire cómo el número 48 representa el fuego del infierno, del Geinón, que está estrechamente relacionado con la palabra jamás. Cuando llegó el fuego ardiente contra Israel, y no hay nada, nada que sea casualidad. Mire esto, fue en 1948 cuando Israel se estableció como nación, voy a decirlo como Estado, que es más apropiado. Israel siempre ha existido como nación en todas partes. Uno puede ser nación, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces tenemos el complot del adversario desde 1948 ha sido destruir a Israel desde dentro, enviando asesinos terrenales. Sin embargo, los principales mercenarios del ejército de Satán no son otros que Hamás, que destruye a Israel desde dentro, utilizando un odio infundado. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí, pero quiero hacer un paréntesis, una observación. Desde el año 1948, cuando nace Israel como Estado, aclaro, no como nación, sino como Estado, el rabino Shapira no tiene por qué entender la diferencia entre Estado y nación. Yo tengo la obligación de saberlo como abogada, la diferencia. Nación, nación es lo que ha pasado toda la vida con el pueblo Yehudi, que todos y el pueblo Israel hemos estado en la dispersión, pero tenemos una identidad y eso hace que seamos una nación, aunque no se tenga territorio. Estado incluye el territorio. Entonces, en este momento, cuando el rabino habla acá de cuando se conformó como nación, realmente lo que está diciendo es cuando se conformó como Estado, cuando llegó a la tierra de en Eretz Israel en ese momento y cuando tuvo un gobierno. Pero eso no tiene mayor incidencia. Lo importante que debemos entender
amados del Eterno y también los que no son, es que nosotros sabemos que todo lo que sucede en el mundo espiritual se ve reflejado en el mundo material. Esta guerra que se está viviendo no es otra cosa, no es más que el reflejo de una guerra que se lucha, que se vive en el mundo espiritual. Y aquí simplemente colocando una nota ahí al final de esta lectura por el día de hoy, en esta semana. Hoy pensaba en lo siguiente, cuando vi a mi nietecita que se colocó un sticker y a mi hija un sticker en el rostro y pensé, qué tremendo, qué tremendo. Eh, nosotros, nosotros los padres de mi generación, aquellos que estamos entre los 40 y los 50 años, somos esa generación que le colocamos sticker a nuestros hijos en la cara, en el cuello, en los bracitos, en diferentes lugares. Hoy vemos a todos esos chicos, nuestros chicos, todos los de esta nueva generación tatuados. Y yo me había preguntado muchas veces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se tatúan? Y hoy tuve parcialmente, digamos, parcialmente una respuesta. Y es nosotros, esta generación mía, todos, algunos tal vez uno que otro no, pero la gran mayoría le colocamos sticker a nuestros hijos. Venían en los dulces, en una cosita, en la otra, en las papitas, en galletas, bla, y les colocamos sticker. Y hoy que vemos chicos totalmente tatuados. Si se puso el sticker en la carita, hoy vemos que ellos están, te tatúan inclusive hasta sus caritas. Les pusimos sticker en los brazos, hoy los vemos totalmente tatuados. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos puertas a ese caos. Abrimos puertas para que el enemigo entrara y hiciera todo, hiciera, perdón, todo lo que está haciendo hasta ahora. Esto era una nota aclaratoria de al final, algo personal que decidí compartirlo. Shalom, shalom. Nos quedamos entre los que estamos acá en la sala. Shalom.